Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes, día 27 de septiembre de 2022. Como saben ustedes muy bien, si siguen la actualidad, aunque no sea ni siquiera muy de cerca, el gran debate de estos días, de esta semana, es qué política fiscal es la que deberíamos tener en nuestro país para afrontar con ciertas garantías la crisis que ya estamos atravesando. A lo mejor no nos hemos dado mucha cuenta, yo creo que sí, pero la crisis está aquí y además la previsión a corto y a medio plazo es que esa crisis se vaya haciendo cada vez más grande. Y los partidos políticos, los grandes partidos políticos, los que son actores de la vida parlamentaria, no terminan de ponerse de acuerdo a propósito qué es lo que hay que hacer con los impuestos. Dice el Partido Popular que hay que bajarlos. Y dice el Partido Socialista, por hacer el resumen de lo publicado hasta ahora, que bajarlo supondría rebajar la recaudación y que en este momento rebajar la recaudación es absolutamente suicida porque lo que hay que hacer es tener dinero para pagar los servicios sociales y poder seguir atendiendo las necesidades de los más necesitados. Digo, por hacer una especie de resumen del resumen de cuál era hasta ahora la posición de unos y de otros. ¿Y por qué digo hasta ahora? Aquí es donde viene la noticia del día. Porque después de haber oído por activa, por pasiva y por perifrástica a todos los dirigentes nacionales y autonómicos del Partido Socialista de que las propuestas del Partido Popular de bajar impuestos era un disparate, nos encontramos, oh sorpresa, con que hoy un valor socialista, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anuncia que va a aumentar el mínimo exento de pagar impuestos, va a deflactar la tarifa de los que cobran menos de 60.000 euros y además va a aumentar todas las deducciones. 3 por el precio de 1. La primera medida aumenta en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos y beneficiará a toda la ciudadanía. La segunda medida es una nueva tarifa autonómica del IRPF para este ejercicio. La tercera medida amplía todas las deducciones y bonificaciones fiscales y amplía también el número de beneficiarios. Todas las deducciones aumentan un 10%. Estamos hablando del mismo Ximo Puig, del mismo presidente de la Generalitat Valenciana, que me parece que fue antes de ayer, no me quiero equivocar, le estaba suplicando al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que sancionara a todos los gobernantes autonómicos que hicieran lo que él llamaba dumping fiscal. La idea de que había que armonizar los impuestos en todas las comunidades autónomas era hasta donde yo era capaz de entender el denominador común en todas las declaraciones de todos los dirigentes del Partido Socialista. Y es de aquí que de repente Ximo Puig se desmarca con esta sorpresiva propuesta que parece calcada, las cosas como son. Si quieren ustedes hacer un ejercicio divertido, cotéjenlo. Se van a la hemeroteca, ven lo que ha venido diciendo el señor Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, a propósito de deflactar los impuestos para aquellas rentas que cobraran menos de 40.000 euros, decía el señor Feijóo, la cotejan con las que ha hecho Ximo Puig y se darán cuenta de que son aparentemente idénticas. Digo aparentemente idénticas porque luego verán que unos y otros tratan de salvar la cara con argumentos que yo francamente no soy capaz de entender. Quienes han aplaudido, aunque de manera, digamos, argumentalmente distinta, esta rectificación o esta innovación o esta propuesta, llamémosle como más nos convenga, de Ximo Puig es la derecha, naturalmente. La dirigente autonómica más criticada por la izquierda por su política fiscal es Ayuso, la presidenta de Madrid. ¿Y qué ha dicho Isabel Díaz Ayuso? Nada más escuchar a Ximo Puig. Esto. A ver, se veía venir la semana pasada, ya estuvieron insultando a Núñez Feijóo, llamándole todo tipo de cosas y por tanto ya predije que esto era el preludio de una bajada de impuestos y lo que necesitamos ahora es que se aclaren de una vez acerca de qué política fiscal defienden los socialistas según comunidades autónomas y no digamos en el gobierno de España. Ojalá tuviera razón Ayuso, por cierto, porque si esto fuera el preludio de una bajada fiscal, quiere decir que el nuevo mapa fiscal que está horneando el gobierno iría por la idea de las bajadas y no parece que vaya por esa dirección. Luego lo veremos. Más bien va en la dirección de los aumentos del esfuerzo fiscal, aunque es verdad que no de manera generalizada, sino de manera selectiva. Ellos quieren aumentar los impuestos de manera selectiva. No nos han querido dar muchas pistas, porque la portavoz del gobierno ha querido mantener, digamos, cierto secreto sobre esa cuestión, pero está más claro que el agua, luego, insisto, lo veremos, que los propósitos del gobierno van en esa dirección. La reacción de Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular y por tanto el jefe de la oposición, no es coincidente de manera argumental con Ayuso.
No digo que no estén de acuerdo, digo que lo que han dicho ellos de una manera explícita, es decir, lo que han verbalizado en sus declaraciones públicas, no van en la misma dirección. A Feijóo lo que le ha parecido es coherente con lo que necesita el país. Lo que Chimo ha dicho Núñez Feijóo, es lo que nosotros habíamos venido haciendo en nuestras comunidades autónomas y lo que otros partidos autonómicos, que tampoco son el Partido Popular, han hecho en las suyas. Se ha hecho en comunidades autónomas del Partido Popular, se ha hecho también en el País Vasco, donde gobierna el PNV y el Partido Socialista, y parece ser que esta mañana el presidente de la Generalitat Valenciana, después de negar que había que bajar impuestos, pues ha aceptado esa bajada del impuesto a la renta en el tramo autonómico a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Por tanto, todo aquello que sea aligerar con una bajada de impuestos lo que supone para una familia tener que hacer frente a los precios, va dentro de la línea de coherencia de una política económica que la mayoría de los países de la Unión Europea están siguiendo. Bueno, fíjense que tanto Ayuso como Feijóo dan por hecho que el propósito del señor Puig es sincero. Es decir, no ponen en duda que efectivamente el anuncio que ha hecho hoy el presidente valenciano se vaya a traducir en los próximos días en medidas concretas en la dirección de lo que ha anunciado. Sin embargo, la reacción del portavoz parlamentario de Vox no va en absoluto en consonancia con esa credulidad, digamos, tanto de Ayuso como de Feijóo, todo lo contrario. Lo que hace Espinosa de los Monteros es poner en duda que el señor Puig vaya a ejecutar lo que hoy ha anunciado. Casualmente, a 8 meses de las elecciones. Sorpresa. Es más probable que un camello pase por el ojo de una aguja que un político de izquierdas baje los impuestos. Por lo tanto, cuando lo veamos, daremos nuestra opinión. Me cuesta mucho creer que vayan a bajar los impuestos, pero lo que sí le digo, y en general para todos los políticos de izquierdas o de derechas, es que ninguna propuesta de bajada de impuestos es completa si no viene acompañada de una propuesta de bajar el gasto. Bueno, él no se lo cree. Pero en todo caso lo que opina la derecha no es tan políticamente importante en este momento, porque al final Chimo Puig milita en la izquierda y por lo tanto lo interesante es saber cómo ha sentado esa propuesta inopinada, inesperada. Desde luego la opinión pública yo creo que ha demostrado una sincera sorpresa y la clase política también la de la izquierda. La gran pregunta es, ¿le ha sentado bien o mal al gobierno, al Partido Socialista? Que alguien de los suyos se desmarque en la dirección que estaba proponiendo el Partido Popular. Pues hombre, yo llego a la conclusión, después de haber oído lo oído, ustedes lo dirán enseguida, que les ha sentado mal, pero que han tratado de disimularlo, unos más que otros. En el gobierno, Isabel Rodríguez, la portavoz, ha tenido que bandearse ante hasta 4 preguntas que iban en la misma dirección. Claro, no le voy a reproducir ahora a ustedes por un poco de caridad y por una economía de tiempo las 4 preguntas y las 4 respuestas, pero sí he seleccionado una que me parece especialmente clarificadora. ¿Clarificadora de qué? De la falta de ganas de la portavoz de hablar con claridad. Habíamos entendido en las anteriores semanas y anteriores comparecencias que el Gobierno no era partidario de esta especie de competencia fiscal. Yo le quería preguntar, al hilo del anuncio del presidente de la Generalitat Valenciana, si mantienen esa posición o no. Y segundo, si descartan la deflactación del IRPF. He dicho que la posición del Gobierno es clara y como no hemos cambiado de posición es la que hemos mantenido hasta ahora y que las propuestas en materia fiscal sobre las que estamos profundizando las van a conocer ustedes en los próximos días de forma inminente y por tanto en aras a que esos trabajos concluyan y no ofrecer una información que no pudiera ser rigurosa por la afectación y la incidencia que esto tiene entre las familias me van a permitir que en aras a esa prudencia no les dé más información al respecto. Bueno, al final lo que he hecho es, como no quiero dar pistas a propósito de la nueva reforma fiscal que está horneando el Gobierno, pues me amparo en eso para no dar una opinión a propósito de lo que me merece, o la opinión que me merece la decisión del presidente valenciano. Pero claro, cuando esto es reiterado, cuando ya ha habido 4 o 5 periodistas, la pregunta que escuchábamos ahora mismo era la de Fernando Garea, pero es que antes habían preguntado otros. Y también Isabel Rodríguez había evitado un pronunciamiento claro. No les gusta, pero tampoco quieren decir que no les gusta para no abrir un frente interno con Chimo Puig. ¿Por qué creo que no les gusta? ¿Por las evasivas de Isabel Rodríguez? Sí, pero sobre todo porque quien ha hablado con más claridad no ha sido el Gobierno, sino el partido, y en concreto su portavoz, Patxi López. A mí las competiciones a la baja no me gustan mucho. Queda claro, ¿no? Todo lo que sea bajar impuestos, todo lo que sea lo que ellos llaman el dumping,
al Partido Socialista no le gusta mucho. Lo digo porque uno agradece que haya algunos actores de la vida política que hablen con claridad, si no hay que interpretarles. Oiga, pues mire, se le entiende todo, gracias a Dios, y así nos metemos en los menos líos posibles. Bueno, entonces Puig sabe que está en un lío, ¿no? Pues sí, lo sabe. Es decir, sabe que está tomando una decisión que al Partido Socialista le descuadra, que no le gusta mucho, que le rompe el discurso. Y sobre todo, que le da alas al discurso de la oposición. Las cosas como son, digámoslo con toda claridad. ¿Y él cómo se defiende de eso? ¿Cómo piensa salir de ese atolladero? Pues escuchen la reflexión que ha hecho en voz alta. No al populismo fiscal, sí al progresismo fiscal. Por eso hoy bajamos los impuestos a 1,3 millones de valencianos. Y por eso no lo rebajamos a las rentas más altas, que pueden y deben aportar. Porque si el objetivo es justicia social, el camino es justicia fiscal. Vale. Esto es lo que ha dicho Ximo Puig. Una vez más, la diferenciación entre ayudar a los más débiles y favorecer a los más ricos. Pero vuelvo a repetir lo que he dicho antes porque me parece medular. Si uno quiere llegar a la verdad de la cuestión, lo que tiene que hacer es intentar buscarla. Luego uno la consigue o no, se equivoca en el camino de contrastarla. Pero, insisto, la propuesta que ha hecho hoy Ximo Puig es casi exacta, idéntica a la que hizo el señor Núñez Feijóo. El señor Núñez Feijóo proponía la deflactación del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros. Y el señor Ximo Puig lo que ha hecho ha sido deflactarla para rentas inferiores a 60.000. Esa es la pequeña diferencia, el pequeño matiz. Pero en todo caso, de la propuesta del señor Feijóo no se podía inferir en ningún supuesto, desde mi modesto punto de vista, que tratara de favorecer desde el punto de vista fiscal a los ricos. Otra cosa distinta es la polémica que se originó con la propuesta del Partido Popular de eliminar el impuesto de patrimonio, que es lo que están utilizando argumentalmente en el PSOE para decir, ven ustedes cómo quiere favorecer a los ricos, pero no nos equivoquemos, ahora estamos hablando del IRPF. Y en ese terreno, en esa propuesta concreta, lo digo por tercera vez porque lo creo firmemente, no hay ninguna diferencia sustancial, ninguna, entre lo que dice el señor Puig y lo que dice el señor Feijóo. Por lo tanto, lo que hace el señor Puig es populismo no fiscal, sino político, porque trata de engañarnos, en mi opinión. Y creo que no lo consigue, porque argumentalmente el señor Puig, créanme, ha tenido días más brillantes que hoy. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que no hay ningún acuerdo posible, por lo menos por vía declarativa, entre el principal partido de la oposición y el partido del gobierno. Es más, no la va a haber tampoco en otro tipo de propuestas, ya no que hagan referencia al IRPF, sino que hagan referencia, por ejemplo, al IVA. Hoy, el señor Núñez Feijóo ha insistido en una idea que ya lleva esgrimiendo, por lo menos, durante la última semana. Hay que bajar el IVA de los productos básicos ya. Esta mañana, martes, hay Consejo de Ministros. Estamos a 27 de septiembre. Hay gente que lleva una semana ya sin fondos para poder hacer la compra. Y esta mañana la noticia que necesitan las rentas medias y bajas de nuestro país es que la cesta de alimentos básicos baja los impuestos para poder adquirir esos alimentos con un poco más de holgura económica. Bueno, esta es una propuesta, insisto, que ya le hemos oído decir al señor Feijóo los últimos días, no me acuerdo cuántos, pero desde luego yo creo que nos vamos a la hemeroteca de hace una semana y ya encontraremos propuestas en esta dirección. Hoy incluso la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, a través de su portavoz, de Ileana Iberchineanu, ha llegado todavía mucho más lejos. Pide una rebaja del IVA de los alimentos básicos todavía más drástica de lo que está pidiendo el señor Feijóo. Pero como medida creemos rápida y eficaz, es una bajada de impuestos, porque eso es lo que los hogares van a notar rápidamente. Nosotros llevamos pidiendo desde hace un año, que se ha hecho caso en cierto modo, suspensión temporal de los impuestos vinculados a las energías y de los productos básicos. Creemos que se puede suspender temporalmente productos básicos y saludables. Pues por ejemplo... Renault. Papi, ¿tú a qué te dedicas? Soy ingeniero de coches híbridos. Es un trabajo muy técnico, lleva tiempo. Es como cuando tú no tenías deberes que hacer. Gama Renault E-Tech. Difícil de explicar, fácil de entender. Llévate tu Renault ahora y no empieces a pagar cuotas hasta el año que viene. Con Renault Care 5. Consulta condiciones en Renault.es. Sí. Frutas y verduras, estaría bien suspenderlo, dejarlo al 0. Está hablando de dejar el IVA al 0%. El señor Feijóo no se ha atrevido a tanto. ¿Por qué dice esto la OCU? Pues porque, según sus cálculos, y esta es una noticia interesante que nos permite situarnos en el verdadero perfil de la crisis que estamos atravesando, la cesta de la compra ha subido un 15%, que es la subida más grande, la mayor, en 34 años, para que ustedes se sitúen.
Por lo tanto, o buscamos alguna medida en esa dirección o la inflación va a acabar poniendo en serias dificultades a muchísimos ciudadanos de nuestro país. Y ante esta propuesta, ¿cuál es la actitud de la izquierda, del PSOE y de los partidos que apoyan al PSOE? Que no van a bajar el IVA de los alimentos, que consideran que es perjudicial. Hoy lo ha vuelto a decir Aina Vidal, que es una de las portavoces de En Comú Podem. Yo creo que precisamente bajar el IVA es una mala solución. Lo que tenemos que ir a buscar es dónde está la diferencia. Y lo cierto es que aquellos que más tienen están aportando mucho menos. Es ahí donde nos estamos centrando como grupo parlamentario y también como Gobierno. Entiendo que la respuesta que debe dar, y creo que ayer la ministra Montero dio buena nota al respecto de la misma, y creo que es ahí donde tenemos que incidir. Bueno, hasta aquí el resumen de las desavenencias en materia fiscal. Y ahora algunas desavenencias más, que a ver las haylas para todos los gustos. Saben ustedes seguramente que ayer dimitió, obligado por la falta de confianza del Partido Socialista y de Unidas Podemos, el hasta ahora director general de Radio y Televisión Española, el señor Pérez Tornero. ¿Por qué? Pues porque el PSOE y Unidas Podemos creían, y además lo manifestaban públicamente, que la televisión pública había caído en manos de la derecha. Incluso, decía el señor Iglesias, ahora lo escucharemos, en manos de la extrema derecha. Y eso era intolerable. Y por lo tanto, un nombramiento que se hizo por consenso en su día, pues ha acabado, como todos los nombramientos, en el cesto de las destituciones en el momento en el que el partido gobernante consideraba que la televisión pública no era lo suficientemente afín. Y eso es lo que ha denunciado, y naturalmente es su obligación, el jefe de la oposición, el señor Núñez Feijóo. Esto confirma la utilización de las instituciones del Estado por parte del gobierno. Es muy difícil fiarse de un gobierno que está ocupando las instituciones, y yo lamento que también Radio y Televisión Española se vea sometida al control férreo del gobierno. Y es que o haces lo que te mandan o simplemente te cesan. Bueno, pues tiene razón el señor Feijóo, pero es una declaración melancólica porque no nos lleva a ninguna conclusión práctica. A mí me interesó mucho y al mismo tiempo me escandalizó bastante lo que dijo ayer por la noche en la cadena SER Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, desde que no está en el gobierno, habla con libertad y nos cuenta las cosas tal y como él las vivió, o por lo menos eso es lo que él dice. Y entonces nos ha contado cómo se fraguó el nombramiento de Pérez Tornero y hasta qué punto era inevitable y saludable para, en fin, la democracia de nuestro país, que este señor desapareciera del mapa cuanto antes. Yo voy a contar cómo fue esto, porque hay mucha gente que nos explica cómo es posible que con un gobierno de coalición de izquierdas haya una televisión tan de derechas, en la que echan a profesionales como Cintora y que está superpoblada de tertulianos de derechas o incluso de ultraderecha y de OK Diario y de otro tipo de panfletos, con un gobierno en el que estamos nosotros y en el que está el PSOE. Entonces, por la noche el PSOE nos llama y nos dice: hemos conseguido tener acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Aceptan que no solamente proponen consejeros ellos y nosotros, sino que puede haber dos vocales también del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Unidas Podemos. Bueno, pues en ese caso pues podemos llegar a acuerdos. Entonces había que votarlo y aquello se votó. Y después el PP, una vez que tuvo a Tornero en Televisión Española y a sus consejeros, dijo: este pacto no se cumple. Esa es la clave de lo que ha ocurrido, y creo que es una magnífica noticia que este señor tan facha, que es Pérez Tornero, deje de estar al frente de Televisión Española, y a ver si con un poco de suerte nos aproximamos a una televisión un poco más plural y un poco más democrática. Bueno, pues así es como un hombre de consenso, que fue en su día alabado por todos, se ha convertido súbitamente en un facha, que es exactamente el adjetivo que le acaba de dedicar, lo han escuchado, el señor Iglesias. Bueno, pues muy bien, tampoco me voy aquí ahora a venir arriba a propósito de lo democrático que es este cambio de cromos a tres bandas, de si tú te pliegas a los consejeros, yo entonces entro en el pacto de los magistrados del TC, pero a cambio tú me cedes el Tribunal de Cuentas, siempre que haya un acuerdo mancomunado a propósito del Consejo de Radio y Televisión Española. O sea, es un gambalache, es una especie de zoco persa verdaderamente bochornoso desde mi punto de vista, y poco tiene que ver, en mi modesta opinión, con lo que es un país democrático. Pero bueno, es verdad que como consecuencia de ese desacuerdo hay algunas cuestiones, el famoso CGPJ, que siguen bloqueadas. Pasado mañana llega a España el consejero de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders.
y algunos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen puestas todas sus esperanzas en esta visita porque creen que puede convencer al gobierno y también a la oposición, a los dos, para que cambie la posición hasta ahora inamovible de las partes que tienen que negociar. Le han preguntado hoy a la portavoz del gobierno a propósito de la visita de Reinders a nuestro país. Insisto, prevista para pasado mañana. No me ha podido parecer más sectaria, más parcial y más engañosa la respuesta de la portavoz del gobierno. Lo relevante de esta visita es que efectivamente esta visita se produce porque hay una anomalía en estos momentos en España, una anomalía y un único causante que se llama Partido Popular, y es que el principal partido de la oposición lleva casi 4 años incumpliendo su obligación de nombrar para el Consejo General del Poder Judicial, y yo espero que se les caiga la cara de vergüenza cuando tengan que dar esa explicación aquí en España al comisario, y que de este modo podamos revertir una situación que nunca debía haberse producido y que ya se podría haber evitado hace muchos meses. Porque me parece que es sectaria y que es parcial y que por tanto es engañosa y por tanto falaz y por tanto tramposa, porque solo hace referencia a la parte que le toca al Partido Popular. Es verdad que desde Europa le han dicho al Partido Popular: haga usted el favor de, de sentarse y negociar de acuerdo a la ley vigente. Pero también es verdad que le han dicho al Partido Socialista, y sobre eso la portavoz no dice ni media palabra: haga usted el favor de cambiar el sistema de elección de los vocales y no mantenga este sistema que a ustedes les gusta, pero que en Europa nos desagrada profundamente. La pregunta es, ¿y el gobierno no se va a poner colorado cuando venga Reinders y le diga: oiga, y de la reforma de la ley ustedes no dicen nada, no mueven pieza, no fijan una posición? ¿O es que solo hay que cargar, digamos, el peso de la culpa sobre una de las partes implicadas? Me parece sorprendente, nada nuevo bajo el sol, pero bueno, hoy lo ha querido decir la portavoz del gobierno y me parece que lo mínimo que podríamos hacer es despachar una opinión al respecto. Y una cuestión más, antes de ir a otras noticias destacadas del día. Hoy vuelve a la carga el independentismo catalán con su vieja cantinela de siempre. Pere Aragonès está siendo tildado por sus socios de Junts per Catalunya de ser muy timorato a la hora de reclamar el derecho de autodeterminación. Se le ha olvidado, decían hasta hace un cuarto de hora, lo del referéndum. Bueno, pues para que todo el mundo sepa que a Aragonès no se le ha olvidado lo del referéndum, hoy ha hecho una propuesta para que volvamos a hablar cuanto antes del referéndum. Esmeralda Ruiz. Era un anuncio muy esperado. Se ha informado a Junts y a la CUP antes de pronunciar el discurso. A esta hora hay más dudas que certezas respecto a lo que verdaderamente pretende hacer Pere Aragonès, quien probablemente es muy consciente de que el final de la legislatura puede estar demasiado cerca. El anuncio va dirigido al gobierno de Pedro Sánchez y a él se lo va a trasladar personalmente, pero al margen de la llamada mesa de diálogo. Quiero proponer un acuerdo de claridad al Estado, un acuerdo que identifique cuándo y cómo Cataluña puede volver a ejercer el derecho a decidir. Un acuerdo de claridad a la canadiense al que ya hemos escuchado apelar en algunas ocasiones, pero nunca de manera formal, para sentar las condiciones para un referéndum pactado, pero que no parece que Esquerra trate de materializar en forma de ley, sino que más bien venga a moldear un nuevo pacto nacional para la autodeterminación parecido al de 2017 y que tratará básicamente de implicar a juristas, a partidos políticos y a la sociedad civil antes de presentar este acuerdo a la Moncloa. No tengo ninguna duda de que esta es la vía más rápida y más eficaz para volver a votar, porque parte de los aprendizajes del otoño del 17 y supera las dificultades que no permitieron implementar el resultado hace ahora 5 años. Es la vía para implicar a todos en el referéndum, es la vía para que todo el mundo reconozca el resultado. No hay plazos, tampoco más detalles de las diferentes fases, sí 2 mensajes para 2 partidos. Para el Partido Popular, porque Aragonès ha insistido en que deben estar preparados para una negociación en nuevos escenarios, de haber un cambio de gobierno, y para el PSC, que en 2012 apoyaba la vía de la consulta pactada. Por eso era muy esperada esta respuesta. No estic d'acord amb la proposta que ha fet. Sí a votar acords, no a votar ruptures.
Salvador Illa, que dice no estar de acuerdo con la propuesta de Aragonés. No es el momento, insisten en el PSC. Otra cosa es que no compren el argumento. Bueno, le han preguntado también, por cierto, a la portavoz del Gobierno a propósito de esta propuesta de Aragonés, otra vez blandir el referéndum como una de las herramientas inevitables para que se pacifiquen las cosas entre Cataluña y el resto de España. Y la posición de la portavoz del Gobierno no aporta grandes novedades, pero mi obligación es que ustedes la escuchen. Saben ustedes que el marco en el que se mueve el Gobierno en sus relaciones con la Generalitat es esa mesa del diálogo que se reunió al finales de verano pasado, donde seguimos avanzando en aras a la normalización. Ellos mantienen sus pretensiones de máximos, que no son en absoluto compartidas por el Gobierno. Martes 27 de septiembre de 2022, lo que toca ahora, amigos, es completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Dinamarca ha declarado la emergencia por las fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que conectan Europa y Rusia y que ha provocado filtraciones de 1 kilómetro de diámetro en el mar Báltico. La primera ministra de Dinamarca ha afirmado, además, que es difícil imaginar que estas fugas de gas sean accidentales. Verónica Jorro. Los problemas se han detectado hace unas horas cuando Nord Stream AG, la gestora de la infraestructura, ha advertido de una bajada de presión en el Nord Stream 1. Posteriormente, las autoridades danesas han informado de una fuga en el Nord Stream 2 en aguas danesas en el Báltico y después de otras dos en el Nord Stream 1, una en aguas de este país y otra en Suecia, cerca de la isla de Bornholm. Según Nord Stream, se trata de unos daños simultáneos sin precedentes y es imposible prever cuándo podrán ser reparados. La Dirección General de Energía de Dinamarca ha declarado la emergencia en los sectores eléctrico y gasístico y su primera ministra ha afirmado que es difícil imaginar que las fugas de gas sean accidentales después de que el Kremlin haya pedido no descartar ninguna posibilidad. Un Kremlin que ha evitado dar una cifra exacta de desertores, y es que Finlandia se está planteando la construcción de una valla que cubriría unos 260 kilómetros para reforzar las zonas consideradas de mayor riesgo. Solo ayer llegaron a este país más de 7.700 ciudadanos rusos que no quieren luchar, según la Guardia Fronteriza, que, eso sí, ha detectado un descenso con respecto al pico de llegadas que supuso el fin de semana. El aumento de flujo migratorio también es notable en Georgia, donde las llegadas de rusos han subido al menos un 40% desde el anuncio de la movilización. El que por ahora más desertores ha recibido es Kazajistán, unos 100.000 desde el 21 de septiembre. Eso sí, las autoridades de ese país han confirmado que no van a extraditar a ningún ciudadano ruso que huya del posible alistamiento. Gracias, Verónica. De vuelta a nuestro país, el Gobierno ha aprobado un incentivo para compensar la pérdida de la ayuda del ingreso mínimo vital para quienes lo cobren y empiecen a trabajar. Un incentivo del que el Gobierno calcula que se beneficiarán unas 100.000 personas, como ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Lo que hemos aprobado en este Real Decreto, en el día de hoy, es un incentivo para que aquellas personas que hoy perciben el ingreso mínimo vital puedan también incorporarse al mercado laboral, no renuncien a su incorporación al mercado laboral, puedan trabajar manteniendo sus ingresos y el ingreso de sus familias. Se trata de un incentivo para compatibilizar el ingreso mínimo vital con un incremento de horas de trabajo o incluso con ir recuperando horas de trabajo para en un momento dado poder renunciar a ese ingreso mínimo vital. Y Unidas Podemos ha vuelto a solicitar a su socio de gobierno, el Partido Socialista, que vuelva a la mesa de negociación de los presupuestos generales del año que viene para aprobar las cuentas en los plazos marcados por el Ministerio de Hacienda. Una negociación que hoy el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, explicaba que está bloqueada. En estos momentos la negociación está bloqueada. No entendemos por qué el PSOE está llevando esta negociación al último momento y no entendemos por qué se resiste a aceptar medidas que, como digo, por un lado protegerían a la inmensa mayoría de la gente trabajadora y por otro lado dejarían claro qué significa que haya un gobierno de izquierdas. Sepan también que la defensa del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha formalizado este martes ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad de su sentencia por el caso de los ERE. Se trata del trámite previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y el Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugas de Llobregat, en Barcelona, ha acordado la apertura de juicio oral contra Shakira por 6 delitos contra la hacienda pública. La Fiscalía pide además 8 años de prisión. La juez de momento no ha tomado medidas cautelares
similares contra la cantante, a la que se acusa de defraudar 14,5 millones de euros. Y no se lo pierdan, porque enseguida hablaremos de la operación histórica de la NASA, con la que ha intentado desviar la trayectoria del impacto de un meteorito contra la Tierra. En unos minutos se lo contamos. En casa de Herrero. Es Radio. Pensando en